Gloria a Dios. Nuestra vida y todo nuestro ser te damos a ti, Señor, porque tú nos has comprado con precio de sangre y ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, como dice la Escritura, sino a aquel que murió, nos amó y entregó su sangre por nosotros. Dios le bendiga grandemente, amados hermanos, que el Señor en esta mañana esté llenándonos con su amor, con su paz, con su misericordia. Y a los amigos y amigas que en esta mañana nos acompañan, reciban un fuerte abrazo de parte de todos los miembros de esta iglesia. De todo corazón le decimos que nos honran con su presencia y queremos que se sientan en casa en esta mañana. Amados hermanos, en esta ocasión quisiera compartir una prédica, que lo compartamos juntos, que la meditemos, que lleva por título Llamados a ser diferentes. Llamados a ser diferentes. Y si el Señor lo permite, esta va a ser una de una serie de 3 partes, donde vamos a ver por las Escrituras que lo que Dios demanda del creyente es justamente eso, que se diferencie de los demás. Amados hermanos, la fe cristiana se desarrolla dentro de una doble dimensión. Dicha doble dimensión puede ilustrarse de la siguiente manera. Una que tiene que ver con la relación entre el ser humano, entre el creyente y Dios, y que podríamos llamar la dimensión vertical, la relación entre el ser humano y Dios, la dimensión vertical. Y hay otra que podíamos denominar la dimensión horizontal, que es la que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con la realidad que nos rodea. Y esta realidad que nos rodea tiene su expresión en la forma en que, como cristianos, nos relacionamos primeramente con la sociedad, con sus costumbres, con sus normas. Lo que la Biblia llama el mundo pertenece a esa realidad horizontal, pero también la forma en que, como cristianos, nos relacionamos con las personas que nos rodean, con aquellos que son iguales a nosotros. Eso que la Biblia denomina el prójimo. Quisiera pedirles a los hermanos de Prisma que me ayuden a mostrar esta ilustración. Me hubiese gustado que tuviesen los efectos, pero bueno, vamos a ver. La primera, la dimensión vertical, que tiene que ver con esa relación entre el hombre y Dios. Y quisiera llamar esto el ámbito de lo espiritual. Y la segunda, la dimensión horizontal, que tiene que ver con la forma en que como cristianos nos relacionamos con la sociedad, el mundo y con los que nos rodean. Y quisiera llamar esto el ámbito de la moral. El ámbito de la moral porque involucra nuestros pensamientos, emociones y sobre todo nuestra conducta. Todo lo cual tiene un efecto tanto en nosotros como en los que nos rodean. Todas nuestras acciones tienen un efecto en nosotros y en los que nos rodean. Amados hermanos, la próxima son ese ámbito espiritual y ese ámbito moral, unidos, no el uno o el otro, unidos los que forman una cruz. Y es dicha cruz lo único que sirve de puente para que podamos heredar la vida eterna. Esos 2 ámbitos, amados hermanos. La próxima. Y es sobre esa cruz que debemos crucificar al viejo hombre con sus hechos, si es que queremos entrar al reino de los cielos. No existe otra manera. Tenemos que crucificar
al hombre viejo en la cruz. ¿Y quién es el hombre viejo según la Biblia? El viejo hombre es aquel que actúa igual que los que son del mundo. Es aquel que habla igual a los del mundo, que murmura, juzga según las apariencias, usa un lenguaje vulgar, maldice, envidia. Es aquel que odia, hermanos. Es aquel que guarda rencor. El viejo hombre es aquel que no perdona, que solo se ocupa de sembrar discordia entre hermanos. Es decir, sigue siendo esclavo de la carne. El viejo hombre es aquel que en nada se diferencia de los que no han nacido de nuevo. Y es que todo aquel que ha nacido de nuevo de la palabra y del Espíritu está llamado a ser diferente. Está llamado a serlo además en toda su manera de vivir. Si nos damos cuenta, esa dimensión vertical tiene que ver con el primer y gran mandamiento. Allí se nos dice la forma como debemos relacionarnos con Dios en los términos de Dios, como Dios manda y no como nosotros creemos que debe ser. Hay muchas personas que dicen, pero es que yo tengo una relación con Dios, yo amo a Dios y le sirvo a mi manera, pero no es a tu manera. Hermano y amiga que me escucha, es a la manera de Dios. Y dicha manera es una: amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El primer y gran mandamiento de todos. Y la manera como amamos a Dios como Él manda es amando y obedeciendo su palabra. No en vano, justo luego de este mandamiento, Deuteronomio 6, verso 6 dice: y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, para que todo lo que obres sea de bendición, y estarás sobre los frontales de tus ojos, para que ilumine el camino por donde te encuentras. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, que ella sea el sostén de tu familia. Y ya esto lo había dicho Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. En Juan 14, 23 escuchamos que dice Jesús: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahora bien, amados hermanos, si notamos la dimensión horizontal, esa que tiene que ver con la manera que nos relacionamos con la sociedad y con el prójimo, está íntimamente ligada al segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se implementa esto en la vida práctica? Es sobre esto que en esta mañana quisiera que meditásemos juntos, tomando como base la Escritura. Hay creyentes que en lo que respecta a la dimensión vertical, a lo que tiene que ver con la forma en que se relacionan con Dios, pasan eximidos, hermanos. Creen en un solo Dios, no se inclinan ante ninguna imagen, oran varias veces al día, van a la iglesia todos los domingos, ayunan 2 veces a la semana y dan diezmos de todo lo que ganan, como decía el fariseo en Lucas 18:12. En dicha dimensión, estos creyentes tienen 20 puntos, salen excelentes.
Pero cuando se trata de la horizontal, del ámbito que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con el mundo y con el prójimo, tienen 0-1, salen aplazados. Y esa actitud, por eso es que tienen que estar cruzados y conectados esos dos mandamientos, porque esa actitud con respecto al prójimo niega el primer mandamiento. Porque como lo dice la Escritura, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? En esto, muchos creyentes salen raspados porque lamentablemente ignoran o hacen todo lo posible para ignorar los dos pilares fundamentales de la vida práctica, la vida que transitamos día a día en esta sociedad en la que estamos inmersos. Hay dos pilares que sustentan la vida cristiana en ese ámbito práctico, en el ámbito de lo espiritual. Solo dos. El primero, Romanos 12:2. El segundo, Lucas 6, del 20 al 49. Si tiene un lápiz y un cuaderno, le pido que por favor los escriba. Estos son los dos pilares fundamentales sobre lo que se sustenta su vida práctica, su vida en este mundo, tanto en lo que refiere a la sociedad y tanto lo que refiere a los demás, a las personas que nos rodean. Estos dos pilares se encuentran en estos dos pilares se encuentra la fórmula de cómo vivir de la manera que a Dios le agrada, de victoria en victoria. Lo dicho en Romanos 12:2 tiene que ver con la manera en que como cristianos nos relacionamos con el mundo. Hoy más que nunca se hace necesario que los creyentes tengamos una clara conciencia de lo que en la Biblia se denomina el mundo, ya que según lo dice la misma Biblia, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Pero sobre esto no voy a hablar yo en esta mañana. Si el Señor me lo permite, voy a estar hablando de esto en otra oportunidad, en otro domingo. Hoy quiero concentrarme en el segundo pilar fundamental de la vida práctica cristiana. El que quizás sea el más difícil de poner por obra, ya que tiene que ver con nuestro fuero interno, con lo de adentro, con lo que no se ve fácilmente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras pasiones y nuestros deseos, y que tienen su asiento en el corazón. Ese mismo corazón que según Jeremías 17:9 dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso, y que además dice la Escritura, de donde salen los malos pensamientos, el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y además de estas cosas, los adulterios, la fornicación, los homicidios, el robo y todas las cosas perversas que los seres humanos del mundo y la forma en que los seres humanos del mundo viven. Y es por eso que la Biblia nos exhorta en Santiago 4:8, purificad vuestros corazones. Si aún estás contaminado con estas cosas carnales, debes y debemos todos purificar nuestro corazón. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra el purificar nuestros corazones?
lavando esas impurezas con agua pura, es decir, con la palabra de Dios, la cual siempre debe estar en nuestra mente. Y si la palabra de Dios está siempre en nuestra mente, podemos decir que tenemos la mente de Cristo, como lo dice 1 Corintios 2:16. Y si tenemos la mente de Cristo, nunca podrá haber en nuestro corazón ni envidias, ni murmuraciones, ni odios, ni rencores, ni soberbia, ni insensatez. ¿Saben por qué? Porque cuando las impurezas del corazón quieren contaminarnos, abrimos el grifo que está aquí en nuestra mente y dejamos que la palabra de Dios fluya y limpie aquí, donde está nuestro corazón. Y de esa manera la palabra de Dios nos purificará. Y así actuaremos de esta manera. Una vez que hemos limpiado la contaminación natural que el corazón quiere imponernos, eso que caracteriza al viejo hombre, esa purificación hará que no sea la lógica humana, la carnal, la diabólica, la que nos dictamina cómo debemos actuar en este mundo, sino la lógica bíblica, lo que la Escritura nos demanda. De esta manera, hermanos, podemos ser diferentes. Tenemos la mente de Cristo, la palabra de Dios aquí, y viene la tentación y queremos reaccionar de la manera que reaccionaría el hombre viejo, con ese corazón manchado y contaminado, con pensar en la palabra de Dios, abrir ese grifo y dejar que el agua pura, la palabra de Dios, nos limpie y nos purifique y actuemos como Dios manda. Esa es la manera de ser diferentes. Así que, amados hermanos, y también amigos y amigas que me escuchan, por mucho que un creyente se ocupe de escalar alto en la dimensión vertical, si no sigue la lógica bíblica en cuanto a la manera de vivir en este mundo de forma práctica, en la manera de tratar con el prójimo, no hace más que negar a Cristo. Y por tanto, tendrá que vérselas con el juez del universo en el juicio del trono blanco, en el juicio final. Así de sencillo. ¿Y quién es ese prójimo del que habla la Biblia? Hermano, el prójimo es tu vecino. El prójimo es tu compañero de trabajo, el miembro de tu familia, el necesitado que te consigues en la calle y también el hermano en Cristo con quien compartes dentro de tu iglesia varios días a la semana. Ese es tu prójimo. Y como ya lo he dicho antes, la manera en que Dios manda que nos relacionemos con el prójimo es amándolo como a ti mismo. Y esto está claramente descrito también en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Ese es el pilar fundamental. Allí está el pilar fundamental de la vida cristiana que explica de manera detallada el significado de amar al prójimo como a ti mismo. Voy a estar leyendo en esta mañana solo una parte de esa narrativa del capítulo 6 de Lucas, que comienza en el versículo 20 y culmina todo este manual de instrucciones para la vida práctica en cuanto al prójimo. En ese capítulo comienza en el verso 20 y culmina en el verso 49 de ese mismo capítulo. Amados hermanos, en esta porción de la Escritura se encuentran varios discursos. Es un solo sermón compuesto de varios discursos
Y cada uno de ellos nos enseña un principio fundamental para la vida cristiana. Hoy vamos a tratar 2 de esos discursos. En las próximas prédicas, si el Señor me lo permite, hablaré de los restantes. Voy a estar leyendo en esta ocasión desde el versículo 27 hasta el versículo 29. Quiero que por favor me acompañen en la lectura de este pasaje, y mientras lo leo y mientras lo leemos juntos, quisiera que por favor pusiera atención a lo que el Espíritu Santo va a estar hablando a nuestro corazón. Porque no es que esta predicación es para ustedes, esta predicación es para todos los seres humanos, incluyéndome a mí que la estoy predicando. Y que por lo tanto Dios me va a pedir mayor cuenta de lo que digo. Lucas capítulo 27 dice así. Escuchemos bien y leamos bien. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. Amén. Lo voy a repetir, hermanos, y que el Señor hable a nuestro corazón en esta mañana. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y al que te hiera una mejilla, dice el Señor, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. Amados hermanos, para las personas de este mundo, para aquellos que no tienen el Espíritu Santo en su vida, esto es una locura. Esto es totalmente contrario a lo que la lógica humana dictamina. Esto es de locos. ¿A quién se le ocurre amar a un enemigo? ¿A quién se le ocurre bendecir al que te maldice? ¿A quién se le ocurre hacerle bien al que te ultraja? U orar a aquel que te está persiguiendo. La lógica humana te dice al enemigo, ni agua. Al que te maldice, maldícelo de vuelta y el triple. Al que te aborrece, desprécialo, no seas bobo. Al que te calumnia, espéralo en la bajadita y le dais con todo. Y al que te hiera una mejilla, sácale los dientes. Eso es lo que la lógica humana dictamina. Pero la lógica bíblica es diferente. Este es el tipo de razonamiento con el que se maneja la gente de este mundo. Pero nosotros, si de verdad somos cristianos, no podemos actuar así. Si decimos que somos hijos de Dios, hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser diferentes. Hermanos, ¿y saben qué? Esto no es una opción. Esto es un mandamiento. Amén. Y si en la Biblia Dios nos ordena que actuemos diferente a los del mundo, es porque Dios sabe que sí podemos lograrlo. ¿Y sabe cómo es posible lograrlo? Como lo dije anteriormente, teniendo la mente de Cristo. O como dice Colosenses 3:16, haciendo que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Ahora bien, cuando la Biblia dice amad a vuestros enemigos,
¿Significa esto que vamos a buscar al enemigo y a decirle: enemigo lindo, ¿cómo estás? Mi corazón palpita de felicidad al verte, enemigo? No, hermanos, esto no es lo que quiere decir la Escritura. En condiciones normales, el criterio a seguir para convivir con alguien que ha decidido unilateralmente constituirse en tu enemigo es el que se encuentra en Romanos 12:18. Porque hay personas que simplemente deciden hacerte ser tu enemigo. Deliberadamente deciden eso y te atacan. Y hacen todo lo posible para destruirte. ¿Qué dice la Escritura que debemos hacer? Romanos 12:18 nos da la pista. En cuanto dependa de vosotros, hermanos, estad en paz con todas las personas. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. Y hay personas con las que Dios sabe que por mucho que intentemos, no vamos a poder estar en paz. Los llamamos, conversamos, los llamamos una segunda vez, conversamos, pero han decidido constituirse en enemigos nuestros. En esta iglesia tenemos bastante experiencia con respecto a eso. Pero hermanos, eso no implica que al ver dicha persona la miremos con total indiferencia. Ni mucho menos significa que le vamos a desear mal o que nos vamos a alegrar cuando esté en dificultades. No, hermano, eso lo hace la gente del mundo. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Para entender bien, hermanos, lo que eso significa, amad a vuestros enemigos, debemos entender primero lo que el término amor, usado en este pasaje, quiere decir. Y esto es algo un poquito complicado por el español, que es bastante limitante en esto. En el idioma griego, el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, existe una palabra específica para cada uno de los diferentes tipos de amor que existen en este mundo. Mientras que en el castellano tenemos solo una palabra para referirnos a toda esa gama de amores que existen. La palabra amor. En nuestro idioma, amor, cuando la escuchamos o la leemos, por lo general se asocia con aquel sentimiento que enfatiza lo afectivo, lo emocional, el cariño, el afecto y sentimientos como estos. Pero este tipo de sentimientos están basados en la idea de reciprocidad. Es decir, se da algo, das ese amor, cariño, confianza, porque esperas recibir eso mismo a cambio. O porque la otra persona se lo merece, porque ha hecho algo beneficioso primero a nuestro favor. Es el tipo de sentimiento en que se fundamenta la amistad o la fraternidad, y que en griego se expresa mediante el término filía. El amor de este tipo, en griego, se dice mediante la palabra filía. Existe otra palabra diferente, por ejemplo, para reflejar ya el amor que existe entre padres e hijos o entre familiares. Ya ahí es otra palabra. En el griego es storge, aparece en la Biblia. Pero existe en la Biblia un tipo de amor donde el énfasis no está tanto en lo afectivo o en lo emocional, sino más bien en aquello que es lo correcto, el deber ser. Más que un sentimiento, este otro tipo de amor es un acto consciente de voluntad que aborda el amor como asunto de principios y en el cual se privilegia muchísimo más el bien del otro que el bien de uno mismo. Es el tipo de amor que se da sin esperar nada a cambio.
y donde la obediencia pasa a ser el valor fundamental. La obediencia en este tipo de amor es el factor rector, estando muy por encima de las emociones y de los beneficios particulares. Es este tipo de amor que se expresa mediante la palabra griega agape, el que se usa en Lucas 6. En ese versículo, amad a vuestros enemigos. Cuando la Biblia nos pide eso, amad a nuestros enemigos, no nos está diciendo necesariamente que tenemos que sentir un afecto por lo que la Biblia llama enemigo, como el que se siente por el cónyuge, como el que se siente por el amigo o por la persona que se merece que le deje ese tipo de afecto. El tipo de amor al que hace referencia aquí la Escritura es aquel que se da por obediencia, porque Dios te lo pide que lo hagas, porque es Él y no la persona el que se lo merece, y es de Él, de Dios, de donde nosotros vamos a derivar la retribución de vida. ¿Y cómo se expresa ese amor en términos prácticos? Ese amor que tiene que ver más con obediencia que con afecto. Y esto ayuda mucho a las parejas que estén pensando en divorciarse. Que ya yo no siento lo mismo por él, que ya mis emociones no son las mismas. La palabra de Dios dice que la mujer y el marido deben estar juntos hasta que Dios los separe. Y el amor que usted debe tener por su cónyuge es el amor que obedece más a lo que Dios dicta que lo que su corazón indica. Y si usted obedece a Dios en esto, tenemos certeza en el Señor que Dios va a hacer el milagro y lo vamos a ver. Y Dios va a cambiar al cónyuge y va a cambiar su corazón y va a dar el amor afectivo, el amor que Dios quiere. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Nosotros amamos muy afectuosamente, muy emocionalmente. El amor que Dios pide para ser diferentes es el amor que damos porque obedecemos, porque le queremos agradar, porque sabemos que Él nos va a dar la recompensa. Él es el que nos va a retribuir lo que las personas de este mundo no hacen. Amén. Pero ¿cómo se expresa este amor en términos prácticos? ¿Cómo amamos al enemigo por obediencia en términos prácticos? Porque es muy fácil decirlo. Hacerlo es lo que nos hace diferentes en este caso, ¿verdad? La Biblia lo dice. En la Biblia está todo lo que necesitamos saber para vivir felices, victoriosos, con propósito y con esperanza. Por eso en esta mañana, si aquí hay alguien que se siente desesperanzado, si hay alguien que se siente angustiado, si hay alguien que cree que es imposible perdonar o que es imposible ayudar aún al vecino, al otro que le está haciendo daño, la Biblia dice que sí es posible hacerlo. Sí es posible hacerlo. ¿Cómo se hace de manera práctica esto, mis hermanos? Cuando a esa persona que ha optado por ser nuestro enemigo y hace todo lo necesario además para hacerlo, se encuentra en alguna necesidad o en algún problema y estando en nuestra posibilidad ayudarlo, lo hacemos sin pensarlo dos veces y sin esperar nada a cambio. El hecho de estar en este mundo nos involucra directamente con el otro. Y esto lo vamos a ver en uno de los más grandes principios bíblicos, que está más adelante, por cierto. Cuando tú veas a alguien que sabes que es tu enemigo y se encuentra en necesidad o en algún problema, si está en nuestra posibilidad ayudarlo y lo hacemos, estamos amándolo como Dios manda. Así de simple. Y esto
no es que lo diga yo, ni que sea una opinión lógica humana. Esto lo dice la Biblia en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Y el pecador no entra al reino de los cielos, hermanos. Podrá orar mucho, venir a los ayunos, diezmar todo lo que gana, venir a la iglesia todos los domingos, pero si no hace eso, no entra al reino de los cielos. Esa es la cruz, ese es el sacrificio que Dios quiere que mostremos a nosotros mismos y al mundo, porque a Él no lo vamos a engañar. Él conoce nuestro corazón. Amén. Es por ello que en esta misma narrativa, ese discurso del 20 al 49, que si Dios permite lo vamos a ampliar en próximas ocasiones, se nos dice en los versos 32 y 33 lo siguiente. No, porque ¿cómo voy a amarlo si Él no me ama? ¿Cómo voy a ayudarle si Él no me ayuda? ¿Cómo voy a darle si Él más bien me quita? Veamos lo que dice el Señor, no yo. En Lucas 6, 32 y 33. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Tenemos que ser diferentes. Amén. Y es en virtud de esto que la Biblia enfatiza en Romanos 12, 20 y 21, o mejor dicho 20, lo siguiente. El que puede hacer el bien y no lo hace, delante de Dios es pecado. Romanos 12, 20, el apóstol Pablo lo reafirma. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. ¿Quién en este mundo, amados hermanos y amigos que me escuchan, quién en este mundo dispone su corazón a hacer esto? Al enemigo, dale de comer. Y al que lo odia, dale de beber si tiene sed. Nadie en este mundo lo hace, amados hermanos. Porque en este mundo, a duras penas, la gente que estamos bien, nos da desinteresadamente, siempre esperan algo a cambio. Mucho más al enemigo van a hacer algo que lo beneficie. Nadie en este mundo puede hacer esto. Solo un hijo de Dios, nacido de nuevo del Espíritu Santo, con una mente renovada y con un corazón purificado por la palabra de Dios, puede actuar de esta manera. Y es este tipo de conducta moral y espiritual la que nos diferencia del mundo. Pero no es actuar esto como que si fuésemos bobos. No es hacer esto, mostrar que somos bobos, como dicen algunos. De ninguna manera, de ninguna manera. Si obedecemos a Dios, mire lo que la Biblia añade en este mismo versículo de Romanos que acabamos de leer. Lo voy a tomar del 20 en adelante. Si tu enemigo tuviera hambre, dale que comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, haciendo esto, como lo dice otra Biblia, harás que la cara le arda de vergüenza. No seas vencido, versículo 21, por lo malo, sino que vence con bien el mal. La manera de batallar contra el mal, amados hermanos, la manera de actuar contra aquellos que nos hacen mal, es actuar con el bien. Y para eso hay que morir al hombre viejo.
Para eso tenemos que crucificar eso que tiene nuestro corazón como sentimiento en la cruz de Cristo, por amor a Él. Así que, amados hermanos y amigos que me escuchan, esto es lo que el amor agape significa. Y es justamente eso. Si nos ponemos a ver lo que hace referencia a 1 Corintios 13, 4 al 7, allí se dice que el amor es sufrido. La gente espera en este mundo que el amor sea retribuido como uno ama, gozoso. El agape es sufrido, es benigno, no tiene envidia, hermanos. ¿Cuánto no veo yo en este mundo y en ocasiones en nuestras iglesias que prevalece la envidia? El amor agape no es eso. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es fanfarrón, no es grillúo. Eso no es de Dios. No se envanece, no se vanagloria, no hace nada indebido, no es deshonesto. Si usted es cristiano y trabaja, cumpla su horario. Porque si no lo hace, está actuando como los del mundo, haciendo lo indebido y después cobrando. O pidiendo que el médico le firme, ¿verdad?, récipes para no ir a trabajar. Y lo que se van es de vacaciones en cruceros. Eso es hacer lo indebido. El que actúa así, el amor de Dios no está en él. El amor dice además que no busca lo suyo, no es interesado. El amor no se irrita. Esto es difícil, hermanos. El que va adelante con la bandera que dice lo difícil que soy yo, lo digo con toda honestidad. Pero para eso están las rodillas, para eso está la palabra de Dios y para eso está el sentido de agradecimiento por lo que Dios hizo por mí. Y sí se puede. Sí se puede. El amor no guarda rencor. Verso 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entendido así, lo que Dios manda a este respecto, no nos resultará difícil cumplir con el resto de los mandamientos que se plantean en este pasaje. Hacer bien a los que te aborrecen no te va a ser difícil. Bendecir a los que te maldicen no te va a ser difícil. Ni tampoco orar por los que te calumnian, por los que murmuran a tus espaldas con el único propósito de destruirte. Tenemos que ser diferentes. Antes de reaccionar igual que ellos, la Biblia dice, orá por ellos. Pero además tampoco nos resultará difícil no pagar con la misma moneda por lo que nos hacen los demás, ni reaccionar en los mismos términos en que reaccionan los que nos atacan, por muy injusta e inmerecida que sea la agresión que recibimos. Es a este principio al que alude el versículo 29. Al que te hiera la mejilla, no le pagues con la misma moneda, hermanos. Eso es para los mundanos, para los hijos de Dios. No pagar con la misma moneda. Al que te quite algo, no se lo quites de vuelta. No pagues con la misma moneda. Ese es el principio que aquí se nos enseña. Porque actuando así, te vas a diferenciar de la gente del mundo. Y la gente va a decir, wow, tremendo. No es que ese es un bobo. No, es que ese es un cristiano. Y ese testimonio habla más que 1000 palabras, amados hermanos.
Y es este mismo principio el que invoca el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos diciéndole lo siguiente. Pablo escuchó bien esto y lo puso por obra. Y tiene la suficiente testimonio de vida para escribirle en el capítulo 12, versos 17 y 19 lo siguiente. Vamos a poner atención en esto, hermanos. Y vamos a preocuparnos, y yo se los pido. Habiendo aprovechado el resto del día orando y leyendo la palabra, cuando nos levantemos mañana, vamos a poner esto por obra hasta que sea un hábito, porque sí se puede. Sí se puede. Se puede porque tenemos la mente de Cristo, si te preocupas por tenerla, ¿verdad? Y porque tenemos el Espíritu Santo que nos da poder para decirle no a la carne cuando la carne nos quiera controlar. ¿Se puede o no se puede, amados hermanos? Vamos a proponernos mañana, en la mañana, actuar así, de esta manera. Romanos 12, 17 y 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. A nadie, y mucho menos a tu hermano en Cristo, tú le puedes desear mal. Eso demuestra que eres mundano, no cristiano. No os venguéis, versículo 18. Me encanta este pasaje. No es que somos bobos. Es que en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y el Señor es el que da el justo pago mejor que nosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, clama Pablo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el que te da la justa retribución, porque Él es un Dios justo, Él es nuestro vengador. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y es Él el que hará. ¿Lo creemos, hermanos? Si somos cristianos, tenemos que creer esto. Él es nuestro vengador. Amemos, oremos, bendigamos, hagamos bien, que es lo que Dios manda y es lo que le va a gritar al mundo, que eres diferente. Si continuamos analizando los versículos siguientes, me gustaría hablar de esto, pero voy a tener que acortar. Quizás lo dejo para la próxima. La regla de oro, la que le da sentido perfecto y amplía el concepto de amar a los demás como a nosotros mismos. Lo voy a dejar para la próxima ocasión. Como queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Esta, en mi opinión, es el dicho más sabio de todos los que he leído en la historia de mi vida. He estudiado filosofía durante 5 años en la universidad y he analizado la visión de los filósofos sabios. Uno de ellos judío, por cierto, que es a quien Jesús refuta con este dicho. Pero la próxima ocasión voy a estar hablando de ellos. Amados hermanos, vivir de esta manera, como les dije, sí es posible. Sí se puede lograr, hermanos. Por lo que dice Primera de Juan 5:3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Bendito sea su nombre. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. Y concluye este discurso con los versículos 35 y 36, reenfatizando lo que ya se ha dicho antes. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad,
no esperando de ellos nada. La condición no es que te paguen igual, hermanos. Tu pago te la va a dar Dios Todopoderoso. Amigo y amiga que me escucha, quizás están actuando injustamente contigo. Quizás tengas un enemigo que sin justificación alguna te ha herido. Quizás sean tus propios familiares. Hermanos, sí se puede ser diferente. Dios es el que te va a hacer justicia. Este versículo, Jesús, nuestro Señor y Salvador, termina diciendo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, no esperando de ellos nada. ¿Saben por qué? Porque vuestro galardón es grande y seréis hijos del Altísimo. Esa es la más grande recompensa, que Dios nos vea como hijos de Él, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Porque, bendito su nombre, es tremendo lo que añade. ¿Saben qué? Y esto es sorprendente. Otra razón más para hacerle bien a todos. Miren lo que dice ese versículo 35 al final. Sorprendente esto. Porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Dios quiere salvar a todo hombre, porque como lo dije en una ocasión, a cada hombre Él ha puesto su imagen y su semejanza. Pero es el pecado, la envidia, la falta de perdón, la maledicencia, las malas palabras, la deshonestidad, la murmuración, el odio, lo que manchó el alma del hombre. De esa mancha Dios te quiere salvar y Dios te quiere librar. Porque estas cosas del corazón contaminan y destruyen, te paralizan y no van a permitir nunca, escúchame bien, que Dios cumpla en ti el propósito que tuvo desde que naciste para hacer de ti algo tremendo. Y culmina diciendo: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Termino diciendo lo siguiente. He utilizado bastante la frase ser diferente. ¿Saben qué frase se utiliza en la Biblia para expresar esa idea? Ser diferente. La palabra ser santo. Hermanos, ser diferente es el significado de la palabra santo, kadosh en hebreo, y la palabra kodesh en hebreo, la palabra agios en griego. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Y la manera en que se muestra la santidad es siendo diferente con respecto a la manera en que vivimos en este mundo y la manera con que tratamos con el prójimo. Primero de Pedro 1:15 dice: como aquel que os llamó es santo. Ay, Dios mío, tremendo esto. Como aquel que te llamó, iglesia, a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No le demos cabida, amados hermanos, a ninguna cosa mala en nuestro corazón, ya que somos templo de Dios. Y el templo de Dios, que sois vosotros, santo es. Solo cuando nos disponemos a vivir en santidad y a vivir diferente a los del mundo, es que podremos decir con toda honestidad lo que dice la Escritura: con Cristo estoy justamente crucificado, de manera que no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esta es la palabra de Dios. Este es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Esto hay que hacerlo porque Dios lo manda. Y como lo manda,
Él nos ha dado las herramientas para cumplirlo. Amén. Aquellos que nos visitan en esta mañana, que como decía, quizás se les hace difícil cumplir con esto. Quiero decirte que eso es lo que Dios manda a todo hombre. Pero Él sabe cuán difícil es para nosotros los seres humanos hacerlo. Es por eso que Él envió a Jesús su Hijo, para que muriera en la cruz por mí y por ti, para ocupar el lugar. Él ocupar nuestro lugar en esa cruz, y para que con su sangre purificarnos de todos nuestros pecados, para poder llenar con el Espíritu Santo. Y es la única manera entonces que podemos hacer lo que Dios manda. Si en esta mañana hubiera alguien acá que por cualquier circunstancia está enfrentando el dolor de la injusticia, de la adversidad, el obrar mal de aquellos que quizás nosotros amamos, yo te quiero pedir en esta mañana que pases adelante allí donde está. Porque en esta mañana tienes la oportunidad, no por mí, no porque esta es una iglesia, es porque Dios está aquí presente y está dispuesto a escucharte y ayudarte a ser diferente, a que tu familia vea el cambio, a que tus vecinos vean el cambio, a que digan: yo quiero ser ahora como ella, yo quiero ser como él. Dios bendiga a esta mujer, Dios te bendiga. Dios bendiga a esta joven también. Hubiera alguien más en esta mañana que anhela cambiar, que anhela ser diferente. Solo en Cristo hay ayuda, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo están los medios para lograrlo. Dios bendiga a esta mujer. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Si estás escuchando una voz de duda en tu mente, ahora te vas a meter evangélico, ahora vas a ser bobo. Dios bendiga a esta mujer. Esa es una prueba, es un ataque natural. Ten la valentía en esta mañana. Dios bendiga a esta familia. Ten la valentía en esta mañana de decirle: Dios, cámbiame, transfórmame, devuélveme mi matrimonio, devuélveme mi familia, devuélveme mi amigo que me traicionó, porque yo con el ejemplo tuyo voy a mostrarle a Dios y a dar la oportunidad que obre. Dios les bendiga grandemente. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Este paso es de valientes. Tenga la valentía de venir. Dios bendiga a este hombre. En esta mañana Dios quiere que seas diferente. Dios quiere que seas diferente. No más la venganza, no más el odio, no más el rencor, no más la ira, no más el dolor, que quien termina afectando es a ti mismo y tú lo sabes. Supera eso, pero como hombre sin la ayuda de Dios no se puede. Con Cristo en su corazón se puede. Vamos a esperar a esta joven que viene bajando. Bendito sea tu nombre, Señor. Tan grande y tan hermosa que es tu palabra, Señor. En ella hay consuelo, en ella hay fortalezas, en ella somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea su nombre. Bienvenida esta hermosa niña también. Yo les quiero pedir a ustedes, amados hermanos que me escuchan, amigos que están acá presentes, yo quiero hacer una oración, o mejor dicho, guiarlos en una oración a ustedes, porque es ustedes quienes le van a decir a Dios: Dios, estoy aquí, cámbiame. Y quiero que repitan conmigo estas palabras. Cierren sus ojos solo para que nada los distraiga. Repítale al Señor, no a mí. Repita usted en su corazón, no a mí. Si lo puede hacer en voz alta, para que el enemigo de su alma lo escuche. Repita conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y en esta hora vengo delante de ti a poner mi vida a tus pies.
Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento. Te pido, Jesús, que me perdones, que me hagas una nueva criatura, que me des tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Dejo aquí, en esta escalera, mi vida pasada y comienzo contigo una vida nueva desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Les felicito por este paso hermoso de fe que han dado. No, Dios no los va a defraudar. Si permanecen fieles, Él siempre permanece fiel. Amén. Permítanos nosotros orar por ustedes ahora como iglesia, porque según la Biblia han pasado a ser parte de nuestra familia. Somos familia, somos hermanos y hermanas en Cristo. Y como iglesia nos gozamos y queremos orar por ustedes. Oramos por ellos, hermanos. Levántese entonces y ponga sus manos hacia acá para darle gracias a Dios por sus vidas y por lo que ha hecho en esta noche, en esta tarde, con ellos. Padre, te damos gracias, Señor. Te presentamos estos amados hermanos y hermanas delante de ti, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en sus vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que toda maldición, que si hubiese alguna brujería, algún pacto, sabemos que con su arrepentimiento eso ha quedado anulado, porque tú llevaste eso en la cruz y lo clavaste y venciste por nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú ahora le bendigas a cada uno de ellos, que tú suplas sus necesidades. Dios, que tú seas sanando sus heridas, que tú seas trayendo reconciliación, paz y amor entre su familia, sus amigos, entre el prójimo, Señor. Los encomendamos a tu amor, Señor, a la dispensación de tu gracia, Señor. Permítanos ser a ellos, Señor, la ayuda que ellos necesitan en el plano humano, que podamos educarles y conducirles, Señor, a caminar por el camino que tiene como fin la salvación y la vida eterna. Bendícelos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Les quiero pedir que por favor se volteen un momentito, que la iglesia les quiere decir algo para que lo escuchen. Hermanos, aquí están frente a ustedes estos hermanos, producto de la cruz, producto de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que les ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. A la cuenta de 3 vamos a decirle lo que le decimos a nuestros familiares. 1, 2, 3. Bienvenidos a la familia de Dios.